Bienvenidos a un programa más de la administración que dirige el señor Deison Ulilo Acevedo Méndez, alcalde de nuestro municipio, para tenerlos siempre informados y al tanto de lo que sucede y los procesos que se dinamizan al interior de la administración municipal, pero que la comunidad en podrá ir viendo en la práctica, en el día a día, las acciones que se van desarrollando. En este momento nos acompaña el señor alcalde Deison Ulilo Acevedo Méndez, los señores Fernando Gómez, Sebastián Vélez y el señor Hernán Vázquez. A ellos gracias por estar acá con nosotros. El tema que vamos a tratar en esta tarde es de interés general para toda la comunidad, para todos los que habitamos este territorio, este querido municipio llamado Vegachí, que como les insinué en palabras anteriores, tiene que ver con la administración de este periodo 2020-2023 bajo la dirección y el liderazgo del señor Deison Ulilo. Y el tema específico que vamos a abordar en esta tarde es el esquema de ordenamiento territorial. Para ello, entonces, vamos a establecer un conversatorio con las personas que en este momento me acompañan, empezando por el señor alcalde, parte de su equipo de trabajo y otras personas que venimos acompañando estos procesos. Así que bienvenidos a todos y a todas y gracias por vernos, escucharnos y sintonizarnos para que nos vamos enterando y dando cuenta de las gestiones que se desarrollan en este periodo en el marco del Plan de Desarrollo Vegachí, un proyecto de todos, hagámoslo juntos. Muy bien, con esta introducción entonces damos inicio al conversatorio de esta tarde en este programa de la Alcaldía Municipal. Señor Deison Ulilo, en calidad de alcalde, en su Plan de Desarrollo Municipal Vegachí, un proyecto de todos, usted tiene una gran apuesta por todos los temas de la planeación y la planificación en toda su dimensión. ¿Por qué ese interés fundamental en ese tema en su periodo administrativo para el municipio de Vegachí? Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes a Fernando, a Sebastián, a Hernán Vázquez. Me acompañan en esta mesa, en ese conversatorio y por supuesto un saludo muy especial para las personas que nos ven a través de nuestro canal, la SOTV y a través de las diferentes redes sociales. Muchas gracias Luis por acompañarme, por esa pregunta. Y yo quiero compartirle a la comunidad lo siguiente, los invito a que nos acompañen en este transcurso de una hora más o menos donde vamos a hablar de territorio, de planeación. Miren, Vegachí está atravesando por un momento histórico. Por estos años van a converger muchas cosas que van a cambiar la vocación del territorio de Vegachí. Durante mucho tiempo estuvimos esperando la famosa llegada a las autopistas 4G, por ejemplo. Adicional a eso, todos hemos sido testigos del crecimiento acelerado que ha tenido nuestro municipio. En Vegachí siempre pasan cosas maravillosas, pero para que nosotros seamos un municipio próspero, pujante, para que podamos ser una potencia regional, tenemos que ordenarnos, tenemos que planificar. La planificación, digamos que es una virtud que tenemos que experimentar en ese momento y tenemos que llevarla a cabo. No es tan fácil hablar de planificación porque es un asunto netamente técnico y que fácilmente las personas no lo reconocen a simple vista. Entonces, por eso nosotros hemos insistido que cada vez que hablemos de planificación le contemos a la gente que estamos planificando. Y hay diferentes instrumentos de planeación o de planificación. Uno de ellos es el Plan de Desarrollo Municipal.
que es un instrumento que permite realizar la planeación de 4 años, más específicamente de un periodo administrativo, en este caso nuestra alcaldía. A eso le apuntamos primero, a tener un buen plan de desarrollo, es decir, a planear nuestros 4 años de administración. Pero no podíamos quedarnos con eso precisamente por todos los retos que tiene Vegachí en este momento, entonces decidimos que este primer año lo íbamos a dedicar a la planeación, a ir un poco más allá de los 4 años, y entonces decidimos poner en marcha otros instrumentos de planificación, por ejemplo, como las políticas públicas, que estamos haciendo planeación a través de políticas públicas, y lo que hemos hecho es irle contando a la gente de a poco cómo la vamos activando. Y en este caso específico, el gran instrumento, el gran elemento que va a permitir la hoja de ruta, la navegación, la brújula, el desarrollo de Vegachí a 12 años, es un instrumento que se denomina esquema de ordenamiento territorial. Nuestro esquema de ordenamiento territorial del año 2011 está vigente, aunque muy desactualizado. Entonces, en el transcurso de esta hora vamos a hablar de lo que implica un EOT, del territorio, de la plusvalía, de cómo crecer en el tema de edificaciones, de cómo crecer en el tema de gestión del riesgo, de cómo vamos a analizar el esquema de ordenamiento territorial anterior, de cómo vamos a participar con las comunidades. Es decir, en este escenario, en este instrumento nos vamos a permitir soñar, planear e iniciar la puesta en marcha de una nueva visión de nuestro municipio para 12 años. Es muy importante esta decisión que tomamos en cuanto a la planificación. La verdad es que no es tan fácil decir, le creemos y vamos de una vez con los recursos necesarios el primer año a la planeación. Nosotros tomamos esa determinación y tenemos toda la fe en que este año vamos a sacar adelante la actualización y el ajuste de nuestro esquema de ordenamiento territorial para los próximos 12 años. Gracias, señor alcalde. Mencionaba usted sobre los tiempos que le corresponden a un plan de desarrollo y a un plan de ordenamiento territorial. Y mencionaba que el esquema de ordenamiento territorial que tenemos en el momento fue aprobado en el año 2001. Significa que tenemos 19 años. ¿Qué significa, digamos, ese retraso en la planeación cuando las dinámicas de Vegachí como municipio son exponenciales en diferentes ámbitos? Sí, muchísimas gracias, Luis. Toca hacer una corrección en cuanto a la actualización del EOT, si es desde el año 2001, no 2011 como lo acabé de decir. Significa que Vegachí posiblemente ha perdido muchas oportunidades de desarrollo. Si Vegachí crece y se va desarrollando por naturaleza o por inercia, porque nuestros instrumentos de planeación no están vigentes o no están actualizados y aún así vamos creciendo más en perspectiva, en comparación con otros municipios, significa que no haber planeado nos ha dejado pasar oportunidades. Podríamos estar mucho más adelante de lo que estamos. Entonces, básicamente es, tener una buena planeación nos genera ventajas comparativas y competitivas. Y adicional a eso, nos permite articular otra cantidad de cosas, otra cantidad de inversiones y elementos a nivel regional. Entonces, yo creo que en buena hora, pues, la oportunidad de poder aprovechar este instrumento. Claro, señor alcalde, sí. La pregunta no era para mirar en retrospectiva, sino sobre todo para mirar la importancia que tiene pensar el desarrollo del territorio, pensarlo, planearlo, planificarlo y de manera prospectiva para irle apuntando a eso que todos soñamos y queremos de Vegachí, que sea el municipio referente del nordeste de Antioquia, además por la ubicación geoestratégica que tiene. Yo creo, señor alcalde, que como todos los procesos debe ser pensado, planificado. Y ahí hay un elemento fundamental y es que usted lo mencionaba, el crecimiento se va dando de manera natural. Digamos, hasta por sentido común nosotros organizamos un poco, pero no alcanzamos a tener toda la rigurosidad y el conocimiento para que ese crecimiento se dé de manera
técnica, lógica y objetiva. Ahí es donde entran las diferentes disciplinas del conocimiento y los diferentes saberes a hacer una interdisciplinariedad para poder ajustarnos al espacio, al territorio, a las circunstancias, a las condiciones, a los determinantes ambientales, a una cantidad de elementos que entran en juego en este tema del cual estamos hablando. Muchas gracias, señor alcalde. Fernando Gómez es una persona que la conocemos bastante, nos ha acompañado en otras administraciones, es arquitecto de formación, pero tiene gran experiencia en términos de planeación. Fernando, ¿por qué no le contamos a las personas que en este momento nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live y a través de ASOTV Canal Comunitario, qué significa un plan de ordenamiento territorial en términos generales? Muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí en este proceso de socialización de todo lo que es el tema de esquema de ordenamiento territorial. Es importante comenzar diciendo que el ordenamiento territorial es una política de Estado. O sea, no es un capricho local, no es un tema que sea simplemente del municipio porque el alcalde lo quiso hacer así, no. Es una política de Estado. Históricamente hemos venido desarrollando varios procesos de planificación urbana desde la nación. En este caso, lo último que se conoce sería la Ley 9 del 89, después pasamos a la Ley 388 de 1997 y pasamos a la Ley Orgánica del 2011, que es la número 1454. Entonces es importante porque desde 1989 el Estado le ha dicho a los municipios, vayan organizándose. ¿Y qué es organizar el territorio? Pues básicamente sería, desde la técnica y la política administrativa, organizar el territorio pensando en hasta dónde vamos a llegar. Digamos que en este conversatorio me gustaría mucho manejar siempre el ejemplo con la construcción de una casa y la construcción de una familia. Cuando uno está planeando construir una casa o una familia, uno se proyecta. Entonces, esa política de Estado le dice a los municipios, ¿usted cómo se quiere ver dentro de cierto tiempo? Y eso se convierte en unas políticas de largo plazo. Ahora bien, para poder cumplir esa meta de largo plazo, hay un tema que se llama de planificación. Entonces yo tengo que pensar qué actividades tengo que hacer poco a poco y consecutivamente para lograr esa meta general, que sería a los 12 años. Normalmente esas políticas de Estado tienen unas normas y esas normas la idea es que toda la comunidad las pueda empezar a cumplir. Esas normas están en unos usos y unos tratamientos que sería cómo debe de desarrollarse las actividades normales y cotidianas que tiene un municipio. Y a medida que se va desarrollando, lo ideal sería que el plan de desarrollo de cada periodo administrativo acogiera siempre esas políticas que tiene el ordenamiento territorial. ¿Qué quiere indicar eso? Que nosotros en este caso tenemos un atraso de 19 años de las políticas que se hicieron con respecto a lo que el plan de desarrollo se debía de tener en este momento. Tenemos que actualizarlo. Lo ideal era que al tercer periodo administrativo, o sea, estamos hablando que en el 2011-2012 debió haberse hecho unos ajustes al esquema de ordenamiento porque ya había cumplido 3 periodos administrativos. No se desarrolló. Lo ideal era que a la siguiente periodo administrativo se hubiera hecho el mismo ajuste, no se desarrolló y ahora en este momento tenemos la responsabilidad de poderlo desarrollar y por eso es que tomamos la decisión que eso fue digamos, una política de gobierno del alcalde de poder desarrollar el esquema de ordenamiento. Eso nos da pie para poder desarrollar los próximos 12 años, lo que vos decís, la visión prospectiva de cómo queremos ver el municipio
al año 2030-2032. Sí, Fernando, muchas gracias. Es como de entender, no podemos quedarnos esperando a que el ordenamiento del territorio y la planeación nos lleguen por casualidad. No, es un asunto que se debe pensar de manera anticipada. En lo que nos acabas de explicar, hay algunos elementos que son fundamentales y que vale la pena retomar. Primero, esto no es un capricho de un gobierno de turno, es una política de Estado, primer elemento. Segundo elemento, tiene todo un marco jurídico, que mencionaste algunas normas, entre ellas la Ley 388 del 97 y la Ley 1454 del 2011. Y también mencionaste de los 12 años de vigencia que tiene un plan de desarrollo, un esquema de ordenamiento territorial. Eso quiere decir que en el municipio de Begachí estábamos en mora de hacer esta revisión y esta actualización del esquema de ordenamiento territorial. Fernando, te pido el favor que ahondemos un poquito de manera genérica se habla de plan de ordenamiento territorial, pero tienen 3 clasificaciones, dependiendo del número de habitantes. ¿Nos desarrollas ese contexto, por favor? Sí, la Ley 388, que ratificó la Ley 1454 del 2011, es que hay la gran ley de ordenamiento territorial. Pero esa ley está, digamos que proporcionalmente a los habitantes, hay unas políticas generales y unas políticas específicas. Entonces, para los municipios que tienen cierta población, se llama Plan de Ordenamiento Territorial, que son normalmente municipios que tienen más de 500.000 habitantes. Entre 50.000 y 500.000 se llama Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y para menores de 50.000 habitantes se denomina Esquema de Ordenamiento Territorial. Sí, Fernando. Entonces, para el caso de Begachí, como tenemos, según el DANE con proyección 2020, 12.039 habitantes y bueno, según SISBEN, 13.953, para nosotros aplica la categoría de esquema de ordenamiento territorial. Muy bien, agradecemos a Fernando por estas claridades, por estas definiciones tan puntuales sobre lo que es un ordenamiento del territorio, la manera de ejemplificar a través de la construcción de una casa y de una familia, y entonces llevémoslo a la dimensión del espacio que tenemos, que es de 512 kilómetros cuadrados, para entender que ese espacio físico también hay que ordenarlo, hay que saber qué tenemos en un lugar, qué tenemos en el otro, qué llevamos allí, qué llevamos allá. También podría ilustrarlo un poco como al señor propietario de la parcela, de la finca o de la gran hacienda. Él también ordena su territorio y determina de manera anticipada en qué va a destinar cada uno de los espacios que tiene. Sebastián Vélez es nuestro secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Territorial. Sebastián, en calidad de secretario de esta importante dependencia, ¿cuál es la importancia en este momento que le ves a la actualización del esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Begachí? Bueno, Luis, muchas gracias por la pregunta. Muy buenas tardes a todos los televidentes, a Fernando, al alcalde, a Hernán, el asesor y que nos acompaña en el equipo de plan de desarrollo, de plan de ordenamiento. La importancia del plan de ordenamiento territorial, en nuestro caso del esquema de ordenamiento territorial para el municipio de Begachí, es un asunto prometedor. Esa es mi definición y creo que es la definición que todos nos tenemos que poner en nuestra mente. La importancia no es una importancia de acá de la administración municipal, es un compromiso de todos, es participativo y es concertivo, o sea, hay que concertar el esquema de ordenamiento territorial.
es importante que remembremos un poco lo que el municipio ha sido en su historia. Muchos, de pronto, en el momento en que Vegachí era corregimiento del municipio de Yalí, decían, no, es un corredor por el cual pasan arrieros y nunca será un municipio prometedor. Resulta que se erigió municipio y se empezó a desarrollar en su naturalidad. Luego de esto, a la actualidad, podemos decir que Vegachí es uno de los municipios que más dinámicas socioeconómicas tiene. Se mueve mucho en su economía, su crecimiento en construcciones es importante, el tema de las vías también es muy importante. En los últimos años el municipio ha crecido de una manera exponencial, como lo manifiesta el señor alcalde. Además, es de suma importancia que tengamos en cuenta que estamos rodeados, primero por una vía secundaria que nos dio la oportunidad de reducir a 5 o 6 horas de trayecto de la ciudad de Medellín, que es el comparativo que hacemos con el tema de desarrollo, porque uno se desarrolla en cuanto a ciudades se refiere, o en cuanto a la economía y el desarrollo de grandes urbanizaciones o urbes se refiere. Ahora tenemos otra oportunidad, diría que la más grande de todas. Vamos a quedar rodeados de 2 vías importantes, y la de acá, que es autopistas de cuarta generación, autopista Río Magdalena, va a ser la oportunidad más grande en la historia de Vegachí que vamos a tener nosotros. Ahora, es una oportunidad siempre y cuando sepamos aprovecharla. Si no, es una oportunidad que la aprovecharemos la mitad o una gran parte de lo que podría ser. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que pensar que mucha de la población de Medellín actualmente y de otras partes de otros municipios va a migrar hacia el municipio de Vegachí. Entonces hay que tener en cuenta que, aparte del crecimiento que el municipio ha tenido, vamos a tener más ocupación del territorio, vamos a tener la responsabilidad de ordenar el territorio para tener en cuenta cómo van a ser las dinámicas de ocupación y de uso de ese espacio. Yo creo que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Todos saben que cuando Autopista Río Magdalena inició, trajo aproximadamente 500 empleos. Entonces, es una situación de la cual muchos saben que se empezaron obras de construcción aceleradamente. Un municipio no estaba preparado en su momento para satisfacer que esas construcciones quedaran en el lugar adecuado, de la forma adecuada, para que el territorio tuviera un desarrollo. Es de resaltar que el municipio ha crecido, pero su desarrollo ha sido lento. ¿Por qué? Porque lo que es el esquema de ordenamiento territorial apunta a algo fundamental, y es a integrar los sectores del municipio, los sectores, lo que es la parte de educación, de infraestructura, salud, los integra y genera por ello unas políticas públicas que puedan ser aplicables al territorio en cuanto a su ordenamiento. Entonces, en estos momentos hablar de políticas públicas sin tener un esquema de ordenamiento territorial definido no tendría sentido, o sea, quedaría en el aire. Entonces, esa es la importancia del esquema de ordenamiento que tenemos ahora. Ahorita nada más teníamos una reunión con Autopista Río Magdalena, nos estaban contando, digámoslo así, cuál iba a ser el trazado de la vía por el perímetro urbano. Ahí donde el alcalde Fernando Gómez, Luis Gaviria, todos aquí participamos y vimos la gran oportunidad que tiene el municipio de desarrollo. Hay que definir el uso del suelo, dónde va a quedar vivienda, dónde va a quedar comercio, dónde va a quedar industria. Si el municipio requiere una terminal de transporte, ¿dónde va a quedar esa terminal de transporte? Si el municipio requiere nuevas zonas de expansión. Entonces, esa es la importancia que tenemos ahora y es la gran jugada que tenemos para que tengamos un crecimiento ordenado. Entonces yo diría, Luis Gaviria, que eso es como la importancia en rasgos generales, partiendo de la historia, partiendo de las oportunidades que tenemos hoy por hoy y del compromiso tan grande que tenemos todos los ciudadanos, no solamente de participar, sino de apropiarnos
de las apuestas que vamos a dejar plasmadas en el esquema de ordenamiento territorial. El alcalde de Isonulilo tiene una apuesta muy grande en cuanto al espacio público y a los parques lineales. En Vegachí no hemos realizado, no nos hemos imaginado proyectos de espacio público. Mucha de la comunidad manifiesta es que no tengo dónde llevar a mis hijos, no tenemos dónde compartir un espacio en familia, vamos para aquí la cascada, vamos no sé, para una finca o vamos para aquel lugar, porque es que el municipio, en cuanto a espacios verdes, espacios de aprovechamiento, espacios para jugar, para compartir, para trotar, para montar en cicla, no cuenta. Entonces tenemos que pensar ahora en apostarle a esos proyectos que van a integrar, que van a ser del disfrute de la comunidad y que van a ser parte del estructurar un espacio lineal de aprovechamiento y de configuración del municipio. En su caso, como lo es el parque lineal del Parque del Río de Medellín. Entonces, yo creo que tenemos que pensar a Vegachí un poco más allá de lo que nos imaginamos. Vegachí, por su localización geoestratégica, es un municipio atractivo para los demás municipios aledaños y tenemos que aprovechar ese espacio de oportunidad que tenemos. Gracias, Sebastián. Entonces, va uno entendiendo que el desafío que tenemos es un desafío de gran importancia, de suma importancia, y que no se termina con la elaboración de este documento de manera técnica, de manera participativa, concertada, sino que debe trascender, por lo que nos explicaba también ahorita Fernando, por lo menos en 3 períodos político-administrativos. Así que se deberá convertir en un documento de consulta, un documento de referencia para continuar tras la política municipal de desarrollo integral. Han mencionado ustedes algunos elementos que me gustaría que el señor alcalde como que nos los recogiera. 1, su plan de desarrollo. Vegachí, un proyecto de todos, hagámoslo juntos. 2, una gran apuesta de la que desconozco como mucho, pero la escucho mucho en boca de ustedes. Plan maestro de parque lineal y autopistas para la prosperidad. Y ahorita actualización del esquema de ordenamiento territorial. Señor alcalde, ¿qué significan esos elementos que hay ahí en clave de desarrollo territorial? Bueno, Luis, como lo decía hace un rato, estamos en un momento histórico para Vegachí y esos elementos que usted acaba de mencionar, todo se puede traducir en una gran oportunidad de desarrollo para Vegachí si aplicamos debidamente la planificación territorial. Entonces, lo primero es tener claro en nuestro plan de desarrollo que había que hacer la actualización del esquema de ordenamiento territorial y detectar unas potencialidades naturales que tiene Vegachí. Por ejemplo, y me gustaría que Fernando y Sebastián nos ayudaran con esto, un eje articulador natural que tiene en nuestro municipio son los ríos. Los ríos dan el punto de partida del crecimiento urbanístico de nuestro municipio. Todos estos años hemos dicho, aquí se puede construir, aquí no se puede construir, esto se inunda, esto no se inunda. Pero resulta que lo que es cierto es que las urbanizaciones o las ciudades o los municipios, los territorios que tienen ríos urbanos han tenido que sortear esa situación. Entonces nosotros pensamos que algunos lugares aledaños al río, pues tenemos que volver los sitios atractivos, ordenarnos a partir del uso adecuado del río y también de la gestión del riesgo, de mirar cómo las inundaciones nos afectan o no nos afectan. Entonces decidimos, sí, hay unos espacios que los tenemos que volver turísticos, hay que habilitar una infraestructura urbana institucional, así como lo han hecho muchas ciudades, y hay que hacer parques alrededor del río. Y estos parques, que técnicamente se denominan parques lineales, pues tienen que volverse un atractivo turístico y un atractivo natural
para que las personas de otros lugares ingresen a Begachí y muevan la economía de Begachí, para que haya más empleo, para que haya más desarrollo, es decir, para que haya mejor calidad de vida. Y esto que nosotros identificamos como potencialidades naturales que ya nadie las cambia, el río y las autopistas 4G, las tenemos que aprovechar y dejarlas instauradas dentro del esquema de ordenamiento territorial para que mínimo durante los próximos 12 años se respete ese uso del suelo que nosotros estamos desarrollando. Es decir, estos parques lineales o estos lugares que vamos a ordenar, que vamos a poner infraestructura urbana, debe ser para eso. No podemos arriesgarnos a que de manera desordenada de pronto nos llegue personas o una casa a manera de invasión. No porque no tenga derecho, porque todos tenemos derecho a una vivienda, pero una vivienda digna, una vivienda que esté sin riesgo. Poner una casa, digamos que en estos lugares, de manera poco planificada, lo que genera es un riesgo para la comunidad. Entonces, eso es un poco de todo, ¿cierto? Autopistas, el río, el parque que hay alrededor del río, el tema de las inundaciones, cuántos pisos podemos construir. Eso es lo que recoge el esquema de ordenamiento territorial con esos otros elementos y pensamos nosotros que en esta administración somos capaces para apuntarle a esa planificación, que entre otras cosas es un asunto complejo, como lo decía ahora, porque la planificación materialmente no se ve. Yo entiendo que la comunidad pueda estar esperando, bueno, ¿por qué no han empezado a pavimentar este año? ¿Por qué no se ha hecho este año? Y la respuesta es: estamos planificando. Y estamos planificando nuestro largo plazo, es decir, este año vamos a ordenar la casa. No significa que estemos mirando con un espejo retrovisor, que seamos el municipio más desordenado o que no se haya hecho nada en términos de planificación. No, estamos diciendo que este es un momento histórico y que debemos aprovechar en términos de planificación. Yo creo, Luis, que eso responde un poco con la pregunta. De pronto en las próximas intervenciones, Fernando o Sebastián nos cuentan el río como eje articulador de desarrollo de nuestro municipio. Sí, a Fernando, con la pregunta que le traslada el señor alcalde y como ese tema de qué diferencia hay entre urbanizar y urbanismo. Dentro del urbanismo, el tema del equipamiento colectivo, cuando ustedes hablan de un parque lineal o un plan maestro de parque lineal, cuando ustedes se refieren a integrar ese recurso hídrico que tenemos y volverlo un asunto de turismo, de integrarlo al desarrollo y de hacer una interrelación, porque el alcalde en su apreciación pues se vino desde el desarrollo vial, pasó por turismo, dinamizó la economía. Entonces, ¿cómo se va acercando a todos esos elementos integradores desde la pregunta clave que él te formula? Luis, vea, pero es muy importante también indicar que el esquema de ordenamiento territorial es para todo el municipio, o sea, área urbana y área rural. Entonces, porque también hay que organizar y planificar el territorio rural. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el municipio es 99% territorio rural, pero la mayor densidad poblacional está en el área urbana, y donde tiene mucha demanda de servicios básicos es el área urbana. Pero el esquema de ordenamiento maneja esos dos, digamos, planteamientos. Yo tengo que organizar el territorio urbano, pero también tengo que dejar planteado cómo voy a desarrollar el territorio rural. Las vocaciones, digamos, por naturaleza y desde el principio de planeación del territorio con el Estado, es que el territorio rural tiene una vocación más agropecuaria, ambiental y forestal que el desarrollo urbano. El desarrollo urbano tiene unos elementos que son más de funciones institucionales, comerciales y de servicios que deben de garantizar que lo que se pueda desarrollar y producir en la parte rural se pueda comercializar y distribuir en el área urbana. Y a su vez, los servicios urbanos puedan satisfacer esas necesidades rurales. Entonces, debe haber un equilibrio entre las políticas urbanas y las políticas rurales. Entonces, cuando uno habla de urbanizar, no es solamente
pensar en el territorio urbano, sino que también hay una forma de pensar en el territorio rural. ¿Cómo se debe construir en el territorio rural? Por ejemplo, las normas de construcción no son solamente para el área urbana, que eso es una concepción que muchos de nosotros hemos tenido como históricamente siempre pensando que es que la licencia de construcción es solamente para el área urbana. No, porque en el momento de un sismo, una casa se cae en el área urbana o en el área rural, ¿cierto? Yo también tengo que aprender a construir una casa sismo resistente en el área urbana y en el área rural. La amenaza y riesgo de una casa que esté al lado de un río siempre va a ser indiferente si está en el área urbana o en el área rural. Entonces, cuando uno habla de urbanismo, es las actividades que se desarrollan en una zona pública con unos equipamientos públicos. La gente pregunta, pero es que el área rural no tiene zonas de urbanismo. Sí, claro. Lo básico para el urbanismo son las vías, algunos centros poblados como en este caso el 5, el corregimiento El Tigre, otros centros poblados que están alrededor de las vías principales generan unos pequeños andenes, unas pequeñas placas polideportivas, la escuela, todos esos equipamientos van formando un tipo de ocupación del territorio y eso es un tema de urbanismo. La urbanización es ya el desarrollo como tal de todas esas infraestructuras que tienen que tener cierto orden, que tienen que tener ciertos elementos básicos para que puedan funcionar. Entonces, si nosotros no tenemos esos elementos básicos como es una vía, un acueducto, un alcantarillado o la energía, no se pueden desarrollar esas actividades. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La primera etapa del esquema de ordenamiento es cómo estamos nosotros. No podemos mirar el diagnóstico de hace 19 años porque es totalmente diferente al de ahora, pero sí tenemos que evaluar lo que ellos vieron hace 19 años. Ese es el ejercicio que se está haciendo en este momento. Ahora es, a partir de lo que ellos vieron, cómo estamos nosotros, viene una palabra que me encanta que vos usas, que es la prospectiva, y es, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a ver dentro de X años o X tiempo con lo que tenemos y a dónde podemos llegar? Finalmente, esto es una concertación de todos, vea, esto no es simplemente, como diríamos ahora, un capricho de una sola persona. Este es un tema que viene concertado porque los actores más importantes acá son los actores sociales, es la misma comunidad. Entonces, el tema es empaparnos todos y conocer el tema de qué es planeación, planificación, urbanismo y el tema de urbanización, o sea, la correcta ocupación de un lugar o en este caso del territorio de Vegachí. Muchas gracias, Fernando. Algo así como que en comportamiento ciudadano, valga la redundancia, es el correcto comportamiento. Aquí no vamos a hablar del correcto comportamiento, sino de la correcta utilización. Por ahí hay 3 palabras claves hablando de ordenamiento territorial: uso, ocupación y transformación. Muy bien, gracias, Fernando. Señor alcalde, usted es nuestra autoridad a nivel local, usted es el dirigente, el líder, o tal vez, como leía un artículo esta semana refiriéndose a otro gobernante a otra escala, el gerente de esta gran empresa que todos tenemos y que se llama Vegachí. Entonces, debe ser usted quien nos comente y le cuente a los que en este momento nos ven y nos escuchan a través de ASOTV, canal comunitario, este proceso del que le estamos compartiendo a la comunidad, este tema de esquema de ordenamiento territorial, ¿cómo lo está haciendo? ¿Con quién lo está haciendo? Bueno, es muy importante que la comunidad sepa que esto es un instrumento de planificación pues, que tiene un costo. En el caso de Vegachí, este proyecto cuesta 550 millones de pesos, tiene un alto contenido de mano de obra calificada,
Es decir, hay un equipo interdisciplinario, ingenieros, hay geólogos, hay personas que deben saber de economía, de la parte ambiental, de la parte social, porque como lo decía ahora Fernando, esto es un todo y estamos planificando los 12 años que tiene por delante el municipio de Vegachín. Es decir, esto no es una cosa menor, esto es un gran proyecto y es un proyecto detonante para el desarrollo de nuestro municipio. Nosotros, pues, de manera jurídica hicimos las respectivas invitaciones, los elementos que determinaron que un operador denominado Corpobosque sería el encargado de realizar la ejecución de la actualización y los ajustes del esquema de ordenamiento territorial. Nosotros estamos financiando este proyecto con recursos del Sistema General de Regalías. Es decir, estamos, digamos que supervisados por el Departamento Nacional de Planeación. Y adicional a eso, tenemos una interventoría contratada quienes supervisan que las actividades plasmadas dentro del proyecto se ejecuten. Y adicional a eso, que tenemos unos componentes previamente identificados o previamente sugeridos por el Departamento Nacional de Planeación. Es decir, nosotros sabemos que debemos realizar la revisión al anterior esquema de ordenamiento territorial que apunta a un componente que se llama expediente municipal o componente de seguimiento y evaluación, que tenemos una memoria justificativa que la debemos desarrollar, que luego tenemos que avanzar en un gran instrumento que es el diagnóstico actual de nuestro municipio y que luego de ese diagnóstico tenemos que pasar a la formulación y que hay unos elementos transversales que son los estudios básicos de gestión del riesgo asociados a los temas de inundaciones, de remociones, de deslizamientos del MASA y los riesgos, digamos, que afectan naturalmente a Vegachín. Es también importante resaltar que esto tiene, digamos, que unos validadores naturales. Primero es el Consejo Territorial de Planeación, digamos que es un ente municipal consultivo, el cual está constantemente informado del proceso y que deberá hacer unos grandes aportes. Con ello ya tuvimos una primera reunión. Que adicional a eso, la entidad que, digamos, nos da el visto bueno desde el punto de vista ambiental o de los determinantes ambientales, que seguramente lo vamos a explicar más adelante, es la Corporación Autónoma Regional, en nuestro caso Corantioquia. Es decir, Corantioquia es la que nos da la plena tranquilidad de que lo que estamos haciendo con el esquema de ordenamiento territorial va a servir sobre todo desde el punto de vista ambiental, que es allí donde se conjuga todo. Yo quiero contarle a las personas que nos observan que han habido esquemas de ordenamiento territorial en otros municipios que han durado 2, 3, 4 años para ser concertados con Corantioquia. Por dinámicas propias o por equivocaciones, nosotros aspiramos que en un máximo de 10 meses tengamos el esquema de ordenamiento territorial concertado, pero adicional a eso, adoptado por un acuerdo municipal. Y esa es la última instancia que nosotros, digamos, que validamos. El honorable Consejo Municipal es el que adopta por medio de un acuerdo municipal el esquema de ordenamiento territorial y nuestra visión de desarrollo a los 12 años. Entonces eso resume un poco el paso a paso y supongo que lo que sigue es entrar un poco en los componentes que explicamos para que la comunidad, mire, yo quiero decir a la comunidad que entendemos que este instrumento es un instrumento muy técnico, que no es fácil entender de pronto los términos que nosotros estamos utilizando, pero que sería muy bueno que se interesen, que nos consulten, porque acá en términos ya digamos que más comunes estamos hablando de cuántos pisos se pueden construir, de cómo va a ser el tema de la licencia de construcción, de en qué lugar se puede construir, del espacio público, de las vías, de dónde se pueden hacer parcelaciones, de cómo afecta esto, por ejemplo, las quejas que constantemente tenemos en el sector de la variante, las invasiones, hasta dónde vamos a crecer, dónde podemos poner servicios públicos. Eso es muy bueno que poco a poco se lo vayamos contando a la gente para que sepa que esto no es solamente un documento que se queda en el escritorio, sino que incide en el desarrollo como tal y en el día a día de la comunidad. Seguramente algunas personas han dicho, ¿por qué no se puede construir allí? Tenemos problemas con el esquema de ordenamiento territorial. Yo sé que esa respuesta se ha dado muchas veces y básicamente eso es lo que estamos tratando de corregir y proyectando para los próximos 12 años, Luis. Muchas gracias, alcalde.
Usted mencionó una cantidad de elementos que obviamente desde el conocimiento pues son fundamentales, pero sí quiero retomar algunos. El hecho de que los recursos que se van a invertir sean del Sistema General de Regalías, pues genera una tranquilidad, porque en el Sistema General de Regalías hay una cantidad de filtros y están los OCAT y está todo pues un cuerpo técnico que está pendiente y revisando de que se estén llevando a cabo los debidos procesos, en primer lugar. En segundo lugar, que hay otras instancias que se convierten en autoridad, como es el caso de Corantioquia, en materia ambiental. Y entonces, pues ni más faltaba, ellos son la autoridad en materia ambiental y tienen todo el conocimiento y toda la capacidad instalada para hacer ese acompañamiento y dar el visto bueno si lo cumplimos pues dentro de la formulación. Y el otro elemento es lo que usted estaba mencionando, porque allí se puede construir, porque no se puede construir, cuántos pisos podemos construir, hacia dónde vamos a crecer. Todos esos temas son preguntas muy elementales, pero fundamentales en este proceso que apenas inicia. Pero que entonces invitamos a la comunidad a que esté atenta. Este no será el único ejercicio, este es un primer momento de acercamiento para que la comunidad esté informada sobre qué está haciendo la administración municipal en materia de planeación. Muchas gracias, señor alcalde. Entonces, como abrebocas a lo que usted nos menciona, con quién se contrató y cuánto costó y con qué tipo de recursos, si fueron recursos propios, si fueron Sistema General de Participaciones, si fue una donación, pero ya tenemos claro que son recursos del Sistema General de Regalías. Entonces nos acompaña el señor Hernán Vázquez, él es en este momento la persona que representa para el caso a Corpobosques, que es la entidad u organización o asociación encargada de desarrollar o ejecutar este proyecto, que volvemos a mencionarlo, es la revisión y actualización del esquema de ordenamiento territorial del que hemos venido hablando en estos 50 minutos. Hernán, muchas gracias por acompañarnos y le doy la palabra, haga uso de ella para que nos vaya ilustrando sobre quién es Corpobosques, cuál es el equipo de trabajo, cuáles son los perfiles que tienen y finalizando un poco cuáles son esos productos que ustedes le entregarán a la administración municipal después de los debidos procesos, instancias, participaciones y concertaciones. Muchas gracias, Luis. Cordial saludo para todos los compañeros, la comunidad en general que nos ve por las diferentes redes. Y hay dos entidades que quiero saludar con mucho cariño porque hacen parte activa de todo este proceso, que es Corantioquia, como concertación o proceso de concertación de los determinantes ambientales, y al honorable Consejo del municipio de Gachí, a todos ellos cordial saludo. Iniciemos con la primera pregunta. Corpobosques es una asociación de municipios que hace parte de la subregión del bosque antioqueño, especialmente en el oriente, una entidad que tiene mucha experiencia en temas de estudio ambiental, en temas de estudios urbanísticos y demás. Tenemos un grupo profesional muy importante que hace parte del desarrollo de todo este contexto, de la formulación, de lo que es el ajuste, la revisión del esquema, y está representado por personas que están directamente relacionadas con los tres componentes básicos del ordenamiento territorial, que es la parte socioeconómica, el urbanismo y el tema ambiental. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que más o menos contextualicemos el asunto. A nivel del componente ambiental, tenemos tres profesionales que tienen gran experiencia en ordenamiento del territorio. Uno de ellos se llama Juan Sebastián Pérez, es ingeniero ambiental, una persona que viene a hacer un trabajo muy interesante a nivel de ordenamiento con el municipio de Murindó, trabajo destacado en la gobernación de Antioquia. Todos conocemos la connotación de Murindó y por eso es tan importante el trabajo que realizó este ingeniero en esta región. Lo vamos a acompañar dos personas, en este caso hay un geólogo que tiene una especialización en ciencias de la tierra, Álvaro Restrepo, él nos va a acompañar como parte constructiva de los determinantes ambientales y yo también voy a apoyar la parte ambiental toda vez que tengo un pregrado
en medio ambiente y un posgrado en gestión ambiental. Entonces, digamos que ahí tenemos como complemento 3 profesiones afines a los determinantes ambientales. De la parte urbanística van a participar 4 profesiones. Una es la parte de la ingeniería civil, que la realiza el ingeniero Ricardo Trejos. Él es el encargado de diagnosticar y formular todo el tema de movilidad en el territorio. El tema de movilidad es muy importante en cualquier región, en cualquier zona, y atendiendo de que los municipios como Vega Chico hoy tenemos la verdad una situación compleja con respecto al tema de la movilidad. Entonces hemos invitado a un arquitecto que es especialista en normas urbanísticas. Él es Santiago Vázquez. Es una persona muy interesante porque tuvo sus estudios en Europa a nivel de territorios inteligentes, pero además de ello, él está haciendo una maestría en ingeniería de sistemas y participó en la construcción de la movilidad inteligente del municipio de Medellín. Entonces, esas 2 profesiones, más el conocimiento de la experiencia que tienen, nos van a ayudar a proyectar un tema de movilidad en nuestro municipio. De igual forma tenemos un arquitecto, otro arquitecto, pero él es encargado de manejar todo lo que es el tema de normas urbanísticas. Es un arquitecto con maestría en urbanismo, tiene una gran experiencia en todo lo que es el tema del ordenamiento del territorio. Hoy por hoy, él asesora al municipio de Copacabana, está asesorando a otros municipios y nos acompaña en el municipio de Vega Chico en este trabajo de la construcción de normas urbanísticas. A nivel jurídico, para poder concatenar, digamos que estos determinantes y el tema urbanístico, tenemos al abogado que tiene 2 especializaciones. Una de ellas es en el tema de la educación ambiental y otra en el desarrollo empresarial, y es el doctor Hernán Torres. El doctor Hernán Torres es un exdiputado del departamento de Antioquia, gran ponente de los mejores proyectos que han habido en el departamento en el tema de ordenamiento territorial. Es una persona que ha formulado varios textos, muchos libros en lo que hace referencia a los temas de la municipalidad, y uno de ellos está orientado al concepto del ordenamiento del territorio. Entonces ahí tenemos un profesional que nos da la tranquilidad de que el documento que se va a desarrollar en todas sus instancias obviamente va a cumplir con estos parámetros normativos. Existe un ingeniero sanitario, Juan Valle. Él nos va a ayudar obviamente en el trabajo de la ingeniería sanitaria en todo lo que tiene que ver con agua potable, saneamiento básico. Está Luis Gaviria nos va a acompañar, y quisiera que enseguida Luis nos regalara 2 minutos para que le expliquemos a la comunidad cómo es el tema de la participación comunitaria, el tema de la concertación. Luis, pues todos lo conocemos, yo llevo viviendo acá en Vega Chico desde el año 2002, nos conocemos desde esa época. Luis es licenciado en educación, tiene especialización en gestión pública, en gerencia de proyectos, tiene 2 maestrías, una en desarrollo y desarrollo comunitario y otra que es una maestría en administración pública. Y termino por mi lado, por mi parte, soy Hernán Darío Vázquez, tengo 2 pregrados, uno de ellos en el área ambiental, otro en el área de las obras civiles como administrador. Tengo 3 posgrados, una especialización en gestión ambiental, una maestría en gobierno y otra maestría en dirección y gestión pública local, y gracias a la vida he trabajado en muchos municipios desarrollando trabajos a nivel de ordenamiento del territorio, y al igual que Santiago, también estuve en Europa desarrollando actividades de conocimiento a nivel de lo que tiene que ver territorios inteligentes, que con toda seguridad hacia allá nos tiene que llevar el conocimiento del territorio en todos nuestros municipios. Entonces, tenemos un equipo multidisciplinario, todos con gran especialidad en el tema del ordenamiento del territorio. De todo corazón se lo dije al alcalde el día que estuvimos acá reunidos, que esto no es simplemente un documento con lineamientos técnicos y jurídicos que propenderán por mejorar la calidad de vida de las comunidades. Esto es un documento que nace del corazón de todos nosotros, porque lo que estamos construyendo acá es el futuro de nuestras comunidades, de nuestros hijos. Bien lo saben ustedes los que están acá en Vega Chico, mis amigos los más cercanos. Yo vivo en Medellín en estos momentos, es porque mi hija Natalia terminó ya su pregrado en medicina. Si no, yo nunca me habría ido de Vega Chico a ir a Medellín. Pero ya el otro año otra vez estaré radicado acá, ya mi hija cumplió ese objetivo, volver el otro año. Entonces lo único que me queda es
que entre todos nosotros formulemos un buen proyecto para que nuestros hijos tengan un mejor vivir en nuestro municipio. Para terminar, y dándole gracias a la administración Bosques, le quiero pedir un favor a Luis, y es que nos dé como ese espacio importante en el tema de lo que tiene que ver con la participación comunitaria y el tema de la concertación que vamos a tener con estas dos entidades. Toda vez, Luis, que la clave y el éxito es la participación y la concertación. El tema técnico lo sabemos, pero si la comunidad participa en la construcción, todos somos ordenamiento territorial. A todos un Dios les pague. Gracias, Hernán. Sí, como lo mencionó Hernán, yo hago parte del equipo de trabajo para la revisión y actualización del esquema de ordenamiento territorial, equipo de profesionales que hemos sido contratados por Corpo Bosques, que fue la entidad, organización o asociación que contrató directamente con la administración municipal en cabeza de Isonulilo. Entonces mi responsabilidad es hacer todo el acompañamiento en la parte de comunicación, de participación y de pedagogía, para que los diferentes grupos de valor, para que los diferentes sectores, todos los interesados e involucrados, que yo diría que somos todos, alcemos nuestra voz, atendamos a los llamados que se les hagan, escuchemos las convocatorias, vengamos y participemos. Ahorita Fernando mencionaba que no solamente se ordena el territorio a nivel urbano, obviamente estamos hablando del municipio, entonces también está el territorio rural. Tanto para la zona urbana como para la zona rural, en cada una de las fases o etapas de este proceso estaremos haciendo sendos encuentros, talleres, capacitaciones, recolección de información con las diferentes comunidades, con las diferentes juntas de acción comunal a través de estos medios de comunicación, para que siempre estemos informados y tengan en cuenta que todos están cordialmente invitados a que nos hagan sus comentarios, sus sugerencias, planteen sus inquietudes y nos ayuden a plasmar en el papel de manera técnica, de manera organizada, pero muy rigurosa, casi que de carácter científico, todo el ordenamiento que le vamos a dar al territorio. Ahorita el señor alcalde mencionaba cuántos pisos podremos construir de manera vertical en zona urbana. Yo creo que ni él ni Luis en este momento podríamos dar esa respuesta. Eso lo dará el conocimiento de los expertos cuando usted menciona dentro del equipo a un geólogo experto en ciencias de la tierra. Entonces, aquí las decisiones que se tomen hacia dónde debemos crecer, cuánto debemos crecer, cuántos pisos podemos construir, qué tipo de construcciones, todos esos elementos, los resultados serán el efecto del conocimiento a través de ese equipo o esa mesa de trabajo de profesionales que estarán prestos a hacer todo el ejercicio que corresponda. Obviamente, esto tendrá unos momentos donde entra, por ejemplo, planeación, a hacer revisión, a validar las fuentes, a validar lo que se está diciendo, pero también las otras instancias como Corantioquia y el Consejo Territorial de Planeación, que como el señor alcalde lo menciona, es una instancia muy importante porque allí está representada la sociedad civil a través de los sectores productivos y organizados que tiene el municipio de Vegachí. Estamos entonces en este ejercicio, les agradecemos mucho el haberse conectado y estar pendiente de este espacio de comunicación de la administración municipal en el momento con el tema de la revisión y actualización del esquema de ordenamiento territorial,
y ténganlo por seguro que irán a seguir escuchando este tema y las convocatorias y las reuniones y algunos talleres y salidas al campo y levantamiento de diagnósticos y cartografías y aerofotografías y estudios de suelos y gestión del riesgo. Vamos a estar muy dinamizados en ese orden de ideas. Agradecerle al señor alcalde, a Fernando y a Sebastián, parte de la administración municipal, a Hernán de Corpobosques, a ustedes quienes estuvieron con nosotros en esta hora acompañándonos e informándose de lo que sucede en la administración municipal, pensando en el bienestar común, en el bienestar colectivo y en el desarrollo territorial en prospectiva. A ASOTV, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.